Hola, buenas tardes. Hoy estamos con Cristian Cardona. Vamos a hacer una entrevista donde Cristian nos va a contar un poco acerca de su empresa y de algunos proyectos que ha tenido recientemente. Cristian es un fotógrafo colombiano, también parte de este medio bonito de la fotografía de bodas, y bueno, ahorita ya vamos a tener la oportunidad de conocerlo mejor. Así que bienvenido, Cristian. Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? Muy bien, afortunadamente. Bueno, Cristian, gracias por aceptar la invitación para estar en UD Foto. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Por estar acá. Empecemos con un poquito de biografía. Bueno, yo soy diseñador gráfico. Me gradué en el 99 de la Tadeo como diseñador gráfico y editor. Pues empecé haciendo algunas publicaciones de esas de distribución gratuita, tipo revista Go y ese tipo de publicaciones que entregan como en barcitos y cosas así, después de graduado, y andaba como en esa exploración que le pasa a todo recién graduado, que es como apuntarle a todo lo que se atraviese. En ese camino como de ver de qué hacía, a qué me iba a dedicar, probé todo un poquito, fui aparte diseñador web por un tiempo, por ahí también estuve haciendo algunos trabajos de fotografía muy malos, o sea, la verdad, como muy empíricos. Y cuando estuve trabajando en el tema web, estábamos desarrollando un portal para colegios. En ese tiempo eso se llamaba laruta.com, era un proyecto que estábamos desarrollando que era como un portal de información para colegios. Fue un fracaso absoluto, pero fue el pie para abrirme mercado en los colegios, que es el mercado en el que llevo trabajando durante los últimos 15 años. Cuando yo estaba en la empresa, me invitaron a hacer unas publicaciones. Como habían visto que hacía revisticas y otra serie de cosas, en los colegios me dijeron: oiga, usted nos haría las publicaciones del colegio, nos haría la papelería, nos manejaría, digamos, el papel y las impresiones del colegio. Yo me puse a decir que sí, sin saber en qué me estaba metiendo, y de nuevo fue otro desastre, porque me metí en algo que realmente no conocía. O sea, había estado trabajando en diseño, pero no me había lucrado en los procesos que implicaban hacer realmente publicaciones y fotografía. Bueno, la embarré ese primer año, mejor dicho, mi papá me sacó de aprietos en algunas cosas, o sea, logré bandear el problema, pero abrí una puerta muy interesante, que es lo que se ha vuelto mi negocio, como te digo, de los últimos años. A raíz de eso, fundé Express Books, que es una empresa dedicada al desarrollo de publicaciones institucionales y fotografía para colegios privados en Colombia. Como te digo, fui aprendiendo como a los porrazos, o sea, a pesar de que era diseñador gráfico, sentí que de la universidad salí como muy, ¿cómo te diría? Como sabiendo de todo y no sabiendo nada. Como que sabía un poquito de Photoshop, como que sabía un poquito de fotografía, un poquito de ilustración, un poquito de impresión, pero realmente no sabía nada bien. Y todos estos porrazos que te digo que tuve me sirvieron un montón para construir lo que es ahora mi negocio. Fui aprendiendo de a pocos cómo tenía que hacer la impresión de un libro, cómo editarlo. Todas estas publicaciones me exigían fotografía, y todo eso me fue metiendo en el medio, que es en el que ahora pues continúo, y pues ahora ando, que es en el de las bodas. Ok, espérate un momentico. Entonces, Express Books es una empresa dedicada a la fotografía y a la producción de libros. Exacto, partió como una editorial, pero todas las publicaciones, como te digo, fueron exigiendo trabajo fotográfico, sin excepción. Y era algo que yo realmente desconocía, aparte de las clases de revelado y de uso de la cámara básicas de la universidad, hablando del 99, cuando todavía se veía revelado y ese tipo de cosas. Y con esos conocimientos básicos fue que arranqué. Entonces, sacaba un libro y veía que eso estaba terrible, que estaba mal impreso, que la fotografía estaba mal. Y a punta de, como te digo, prueba-error, fue que fui aprendiendo, me fui involucrando, pero me fui enamorando mucho más de la fotografía que del tema editorial. La editorial, digamos que lo empecé a dominar y a controlar, pero el fotográfico seguía como en un limbo ahí extraño, porque era simplemente como por cumplir el requisito de tome la foto para meterla en los libros. Cuando ya llegué al tema de las bodas hace 2 años, que fue por culpa, yo siempre digo que fue por culpa de una amiga, me dijo: me gustan tus fotos, todavía no sabía por qué le gustaban, dijo: quiero que me hagas las fotos de mi boda. Pues me mandé a hacerlo, me llevé a toda la gente a la oficina para que me ayudara como asistente, mejor dicho, llevé unas toneladas de cosas que no usé,
que tampoco sabía usar y para sorpresa mía me fue bien y me gustó. O sea, la sorpresa mía fue como un cambio que sentí en lo que podía hacer a nivel de fotografía. Y eso fue muy positivo porque a partir de esos años para acá me he dedicado solo a estudiar y a realmente aprender de fotografía, porque realmente antes no tenía idea qué estaba haciendo. Y eso que he venido aprendiendo lo he aplicado mucho a mi negocio editorial y ha sido un cambio absolutamente positivo. Eso ha sido muy bueno. Ok, eso es lo que quiero resaltar y lo que también de alguna forma he notado, y pues la razón por la que estás invitado acá. Y es que las fotografías que yo veo de estos muchachos de colegio, terminando año escolar, creo que haces como el anuario, son muy bonitas, muy interesantes y como fotográficamente muy bien logradas. Además que noto que cada una tiene la personalidad de cada uno de estos pelados. Sí, como te digo antes era un tema muy mecánico y trabajábamos los anuarios muy al estilo americano, en el cual pues realmente todo es muy... es casi como una fábrica. O sea, se te das unas luces y empiezan a disparar, es casi como tomar las fotos de un carnet, pero para todo un colegio, las fotos grupales eran lo mismo, era como... el día a día era muy mecánico y muy repetitivo, entonces realmente creativamente no estábamos haciendo nada. Nos estaba yendo bien, pero digamos que ya nos sentíamos un poquito como aburridos de que todos los años fuera la misma cosa. Y como te digo, este tema de las bodas me hizo ver que la fotografía no era solo ese proceso mecánico y aburrido que yo llevaba todos los días. Y ha sido muy duro porque llevo 15 años acostumbrado a casi que a trabajar como un robot y casi que en un automático. Y ese proceso de retarme a mí mismo, de empezar a hacer las fotos de otra manera, de que no fuera el muchacho mirando para el horizonte con su gorro de graduación, la foto del mosaico que siempre tú ves en los pasillos de los colegios, romper eso fue muy difícil porque veníamos tratando de innovar en el diseño y en la forma en la que hacíamos los libros, pero creo que estábamos errando en llenar de cosas bonitas el libro y no de preocuparnos de lo que al final esto es lo importante que es la fotografía. Finalmente cuando abren esos libros lo que quieren ver son fotos y no mamarrachos y cosas que puedan verse de pronto chéveres pero que no tienen realmente un contexto interesante ni que propongan algo nuevo. Y eso fue el reto eso fue las cosas que me hicieron ver un poquito las bodas que para mí fue por eso es que estoy de pronto tan enamorado de eso, porque me han hecho ver cosas que no había visto en tanto tiempo. Desafortunadamente pasó mucho tiempo para darme cuenta de eso. No, llega la hora que tiene que llegar. Bueno, te felicito entonces porque lo que noto es una persona súper emprendedora que desde que salió de la universidad tiene que estar buscando a ver por dónde es que le pega. 4 o 5 fracasos encontré por ahí, pero cada uno te enseñó algo y te fortaleció. Sí, es que yo tuve una experiencia recién egresado de la universidad. La tía de un amigo que trabajaba en una revista de publicidad, bueno, que era la dueña de una revista de publicidad P&M, me acuerdo, me ayudó a entrar en una pasantía a una agencia de publicidad que ahorita no recuerdo y creo que no vale la pena mencionar, pero duré 3 días en la agencia y salí absolutamente frustrado y aburrido y dije que yo no quería absolutamente para nada en mi vida ser, no tanto empleado, porque eso no lo veo como algo malo, pero sí que creativamente estuviera tan absolutamente sesgado y dependiendo de las decisiones de una persona en la que yo no compartía para nada su posición. Y no sé por qué, sí, porque tuve una muy mala experiencia inicial. A los 3 días dejé botado el tema y dije yo no vuelvo a emplearme y mucho menos quiero estar en el gremio de la publicidad, que tomé ese paso, pero a raíz de eso siempre traté de montar mi propio negocio. Y es algo que digamos que ha sido también muy, muy edificante, porque de esos fracasos también aprendes muchas cosas. O sea, independientemente de lo duro que fue, cada ratico mi papá me decía, incluso mi amigo, el mismo que me metió en este tema de la publicidad, me decía, bueno, ¿y de la plata qué? Lo que te venía contando en el ascensor. Porque pues sí, empezaba empresa y todo el cuento, empezaba el negocio y todo se veía muy bien, pero faltaba algo. Siempre algo hacía que no funcionara el negocio. Y quizás era esa hambre de que cualquier negocio funcionara rápido y llegara a la plata rápido. Y en cualquier negocio, no importa cuál sea, eso no pasa. O sea, eso, a menos que tenga uno mucha suerte o tenga uno un producto perfecto, los negocios toman tiempo en madurar, en crecer y de pronto tenía tan la impaciencia que de pronto a los 6 meses de ver que ya no estaba funcionando algo, botaba la toalla y seguía con otra cosa hasta que empecé a ver qué me estaba realmente funcionando y qué me estaba gustando.
Y muchas de las cosas eran más por el negocio que por realmente sentarme a ver si era lo que yo quería hacer. Pues te digo, piqué en muchas cosas hasta que como que logré el asunto y pues, bueno, se logró. Ok, el tema entonces del apoyo de tu familia también, también es importante ahí. Fundamental porque, así como me contaste un poco tu historia, mi papá también fue una persona que nunca me impuso nada. Mi papá nunca me dijo, ni me ha dicho, tienes que hacer esto, lo correcto es esto, deberías estudiar esta carrera. Él ha sido una persona que a mi hermana y a mí nos ha apoyado en todo lo que hemos querido y nos ha dado todo lo que ha podido y lo que ha estado a su alcance. Y es algo que pues le tengo que agradecer toda mi vida porque no solo a un nivel, digamos, financiero, sino una persona que en todo aspecto me ha dado la mano cuando he tenido que, de alguna manera, solventar un problema. Él ha estado ahí cuando he tenido que resolver lo que sea. Él es una persona que siempre me ha dado la mano. Y gracias a él es que ahorita tengo el negocio que tengo y gracias a él es que he logrado las cosas que... Porque si a alguien le tengo que agradecer es a él, que él siempre ha confiado en que a pesar de todas las embarradas y las 30.000 cosas que he cometido, él ha estado ahí como para decirme, bueno, siga, mijo, hasta que la logre y pues bueno, ya es muy gratificante ver que le puedo decir, bueno, tengo una empresa que está funcionando, sostengo una familia, pago mis cuentas, ¿sí me entiendes? O sea, de esto se puede vivir. Y es a veces lo que uno como diseñador o como fotógrafo vive con ese eterno miedo y esa eterna frustración de cómo hacer para sostener. Pues uno solo a veces dice, bueno, me sostengo con la bodita o el negocito que saqué. Pero cuando tienes una familia, cuando ya tienes toda una serie de responsabilidades y una vida por delante, pues ya la cosa te vuelve como o hago algo. Y pues bueno, gracias a Dios las cosas han funcionado y he tenido suerte con muchas también. Bueno, buenísimo. Ok, entonces pasemos ahora al tema de las bodas y me hablaste de unos aprendizajes que has tenido y de que estás en un proceso de buscar educarte y mejorar. ¿Cómo ha sido eso? Pues mira que ha sido, como te digo, pues llevo ya 15 años después de graduado, 15 años, no, 10, 11 años de graduado. Y desde graduado siempre he querido como, bueno, me quería hacer un posgrado en algo, como te digo, siempre pescando a ver qué es lo que quería y como que no lo tenía claro. Exploré desde mercadeo, administración, hacer un posgrado en fotografía. No, la verdad no tenía ni idea qué hacer, o sea, como que lo estaba picando en todo lado y había llevado un tiempo en el que había tomado unos pequeños ahorros para destinarlos a educarme y a hacer lo que quisiera hacer a nivel de posgrados. De nuevo, cuando llegué al tema de las bodas, hubo como una bajada de tacos y completa porque me replanteé una cantidad de cosas que yo venía pensando sobre mi negocio a nivel creativo, a nivel familiar, una cantidad de cosas que la verdad no me sorprendió encontrar todo eso en este mundo de las bodas. Como te digo, me enamoré del tema y empecé a investigar. Entonces empecé, como supongo que la mayoría de los fotógrafos de bodas hacen, pues cuando están arrancando, miran qué están haciendo las demás empresas, qué están haciendo los fotógrafos, qué te gusta y qué no te gusta. Y empecé a conectarme con todo eso, fui a la convención, la primera convención en Medellín, que organiza Raúl, y ahí, por ejemplo, a mí me marcó mucho, por ejemplo, un fotógrafo, seguramente sabes quién es, Hiram Trillo, mexicano. Me gustó mucho su trabajo, me impactó mucho la manera en la que estaba haciendo su trabajo, y a raíz de la convención y de ese primer taller que recibí con él, ya, como que dije, bueno, por aquí es donde me quiero empezar a educar y empezar a investigar, porque realmente me di cuenta que era muy mal fotógrafo. O sea, que todo lo que hacía era, como te decía, casi que en función automática y todo era mecánico todos los días. Llegaba a un colegio, ponía a la gente en el mismo sitio, en el mismo lugar, sonrían de la misma manera, miren para el mismo sitio. Y eso es lo que realmente me di cuenta que me tenía un poco frustrado, el no salir de ese día a día. ¿Qué empecé a hacer? Empecé a averiguar, primero empecé a ver qué me gustaba y qué no, a nivel local, a nivel nacional. Empecé a averiguar qué tipos de talleres y qué tipo de educación existía y también qué quería implementar a este nuevo negocio. Yo inicialmente lo tomé como, bueno, si salen bodas bien, que sea un dinero extra, está bien, pero nunca lo había contemplado como un negocio formal. Hasta el año pasado que empecé a ver que realmente de esto se puede también vivir y que que también es un muy buen negocio. Entonces lo quise plantear no de la manera de, si me sale una boda bien, sino lo quise plantear como, de verdad hagamos esto de un buen negocio y si voy a hacer una boda, que me la paguen bien,
que la produzca bien y que yo haga el trabajo como yo quiero hacerlo. Tengo una oportunidad de hacer las cosas como a mí me gusta hacerlas y no como me dice un cliente. Y ahí vi, digamos, como que se me abrieron los ojos y dije, bueno, de verdad que hay una oportunidad enorme. Y creo que parte del gusto de las ganas que tenía con esto, pues me impulsaron a buscar, como te digo, toda esta información, pues Facebook, Google, empezar a mirar, y en particular este año me dediqué realmente a tomar uno tras otro talleres y talleres y talleres. Volví a la convención aquí en Bogotá, y llegué por últimas bueno, en la convención conocí a Sergio, a Susana y a Daniel. Y allá fue donde empecé a oír sobre el tema del Foundation. Y allá me lavaron la cabeza, básicamente. Llegamos al punto entonces de Foundation Workshop, Sí. que es bien interesante y quiero que lo hablemos un ratico. Cuando hablamos a través de Facebook, que estamos charlando de la experiencia que viviste y cómo llegaste, me dijiste que fue una lavada de cerebro, que hasta terminaste llorando y todo eso me pareció interesantísimo y yo quiero... Primero expliquemos qué es Foundation Workshop, ponemos el link en la página y dale. Bueno, el Foundation es un taller creado por Huy Nguyen, el creador de Fearless Photographers. Y es un taller concebido para fotógrafos de bodas, pero con un enfoque en reportería gráfica. Parte de lo que uno cuando primera vez que uno escucha sobre el Foundation, uno se crea una cantidad de fantasmas sobre qué es realmente el tema. Primero por quiénes van a ser los profesores, por las experiencias que ves en la página, y te imaginas que es un taller más de fotografía en el que te van a ir y enseñar un montón de cosas para ser mejor fotógrafo y aprender sobre reportería gráfica. Porque, pues, como te decía, ya había tomado muchos talleres y básicamente, si los pusiera todos como en contexto y en resumen, todos tienen una mecánica muy similar. Es un fotógrafo que viene y cuenta tu vida, su caso de éxito, cómo haces las cosas y al final te pone a aplicarlas si tienes el tiempo. Entonces como que venía yo en esa mecánica de todos estos talleres y como que decía, bueno, no he encontrado nada realmente distinto a pesar de que cada taller me ha dejado algo importante. Este tiene una mecánica bastante distinta. Es un taller costoso, es un taller, digamos que incluso vi que es muy criticado por algunas personas por el costo, de pronto por la misma organización que lo avala, porque ha tenido incluso, por lo que vi, ha tenido también un cierto grado de crítica sobre, hasta que, pues, es una discusión sobre si de verdad te sirve o no un Fearless, que es una animación solo para fotógrafos, que no es para las novias. Bueno, traté de informarme mucho sobre qué era el taller, y cuando llegó a la convención y vino Susana, vino Sergio, que son colaboradores muy cercanos de Wii, cuando tomé el taller particularmente con Sergio, él me explicó y me dijo que me mostró que no era el taller de siempre y a los que había estado acostumbrado a ir. Me dijo pues también consulté mucho si yo, por ejemplo, estaba listo también para ir a un taller de este nivel, porque la gran mayoría de los fotógrafos que van son fotógrafos ya muy consagrados, de un nivel mucho más alto del que considero yo estoy. Entonces lo consulté mucho, lo dudé mucho, finalmente tomé la decisión y me fui. Al llegar me sorprendió que todos los que íbamos, que son más o menos 10 personas los que estaban inscritos, tenían las mismas dudas y las mismas incertidumbres, porque realmente teníamos una idea muy vacía de qué era realmente el taller. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que realmente el taller es un taller práctico, pero un taller práctico en el que a ti no te van a enseñar a ser mejor fotógrafo en una semana o en un día, que a veces creo que incluso es un error de muchas personas cuando toman un taller. Dicen, bueno, ya aprendí cómo hacen las fotos Harim, entonces ya el otro día voy a hacer Harim, ¿cierto? Y muchas veces cuando uno arranca a hacer un taller llega con una mentalidad de que quiero aprenderle tal cosa para aplicarla al día siguiente. Y aquí lo interesante es que a ti te dan simplemente unas guías de lo que tienes que hacer y tienes que tú salir a hacerlas. Pero salir a hacerlas es salir a enfrentarte con una cantidad de cosas, que fue lo que me gustó tanto del taller, y es enfrentarte con todo lo que te hace débil y con todo lo que te hace fallar cuando vas a pensar o hacer una fotografía. Y trasciende una cantidad de cosas que yo tampoco esperé encontrar. Te toca muy a nivel personal, porque
te mantiene frustrado todo el tiempo, el no lograr una foto, el estar pensando en una cantidad de cosas que te das cuenta que te pusieron en una zona, te sacan de tu zona de confort, te sacan de tu zona de tranquilidad para trabajar y te ponen en el peor ambiente. Después de haberte analizado y ver tu trabajo y ver tus cosas, te dan cuenta que aquí es el peor sitio donde podemos poner a Cristian para hacer una foto. Y así a todos nos pusieron en sitios donde nos dimos cuenta que, ¿qué voy a hacer? O sea, nos sentíamos todos absolutamente frustrados de cómo voy a resolver esto para conseguir el resultado que es captar un momento, contar una historia con el primer reto que digamos nos pusieron, que fue una asignación puntual, e ir y registrar eso. Lo interesante, como te digo, es que uno solo se da cuenta de los errores que está cometiendo. El primer día llegas tú al taller y lo primero que hacen es como un poquito informarte de lo que va a pasar, todo muy vago, todo como sin mucha información, para que precisamente tú no te llenes de expectativas o al contrario, tú solo te llenes la cabeza de fantasmas y te des cuenta después cuáles son realmente tus miedos y las cosas a las que te tienes que enfrentar. Y eso fue lo que pasó. El día siguiente nos dijeron, bueno, tome un plano, esta es su asignación, tiene que irse allá y hacer un registro fotográfico del lugar que lo asignamos. A mí en particular me asignaron un centro de rehabilitación para niños con síndrome de Down. Y yo venía muy contento porque la luz en México estaba divina, el clima estaba espectacular. Yo dije, no, esto va a estar increíble para hacer fotos. Primera sorpresa, no podía usar flash. Y yo soy una persona que dependo absolutamente de eso. ¿Qué pasó? Me metieron en una caja de leche. Me metieron en un sitio plano, 4 paredes blancas, una sola entrada de luz, tapete, bueno, unas colchonetas azules, techo blanco. Y todo el día tenía que estar ahí y tenía que contar una historia con lo que tenía ahí. ¿Qué pasó? Me tuve que estrellar primero con todas las incomodidades que normalmente yo bandeo y soluciono fácil, como te decía, como lo hacía siempre en los colegios. Entonces me empecé a dar cuenta, es increíble cómo uno solo en el taller se va dando cuenta y empieza uno a recordar por qué las cosas no están funcionando. Yo me senté enfrente de primer día, me senté enfrente del instructor o del señor que les estaba haciendo el trabajo, y a medida que yo iba cogiendo confianza con el señor, me iba dando cuenta que yo no sabía cómo manejar, por ejemplo, una composición. Me daba cuenta que yo disparaba como una metralleta. Entonces yo, por tratar de resolver en esa impaciencia, me empecé a dar cuenta solo que yo empezaba a disparar y a disparar y a disparar para tratar de a ver si por algún lado le logro pegar a algo. Primera cosa que me empecé a dar cuenta, que yo no soy una persona paciente, que no soy una persona... Empiezas, como te digo, tú a darte cuenta de todos tus errores y de todas tus falencias. Y nadie hasta el momento te ha dicho, es que ahí es donde estás embarrándola. La mecánica es muy sencilla, es muy simple, pero es absurdo. Yo pensé que era el único que estaba frustrado, yo pensé que era el único que estaba haciendo las cosas mal, y cuando llegas por la noche y te das cuenta que todos manejan la misma frustración, cada uno tiene un miedo particular y miedo a enfrentarse a algo en particular, es cuando te das cuenta que el taller trasciende un poco lo habitual, porque a ti te empiezan a enfrentar con todo eso. Y eso trasciende la parte técnica, no... Absolutamente trasciende una parte técnica, y de hecho casi que ni la tocan. O sea, realmente no le dan tanta importancia a si compusiste bien una foto, si estás manejando bien la luz, no. Les interesa es por qué estás haciendo las cosas bien o mal. Es que tú solo te des cuenta de por qué haces una foto bien o la haces mal, si pensaste antes de hacer clic. Es una serie de cosas que parecen muy obvias, muy sencillas, y ¿cómo así? ¿Pagaste esa plata por ir a que te enseñaran eso? Es absurdo, pero es la primera vez en todos esos talleres que he tomado que me doy cuenta de eso. Ya muchos profesores te lo han dicho de algunas maneras o te lo has dado cuenta, pero es muy distinto cuando te toca a ti enfrentarte con eso. Cuando te lo ponen enfrente y te dicen, mira, no eres tan infalible ni tan bueno como te creías. Entonces, de entrada te tumban el ego. De entrada no eres nadie. De entrada no importa si tienes 20 fearless o tienes 0. No importa si llevas 10 años en la fotografía o acabas de empezar. Lo importante es que tú te des cuenta por ti solo a qué cosas te tienes que enfrentar a diario y cómo las tienes que resolver, pero usando la cabeza. Entonces, como te digo, el primer día fue dispare a todo lo que se me atravesara. Fui a hacer mi presentación. Fatal. Entregué millones de clics y me dijeron, bueno, ¿qué hay para ver acá? No, sí, me dijeron, ¿qué hay para ver aquí? O sea, íbamos como en la mitad de las fotos y me dijeron, ¿qué es lo que nos estás mostrando? ¿Qué es lo que nos estás enseñando acá? Me dije, no, pues mi trabajo. Dijo,
¿de verdad valdrá algo la pena que miremos en los próximos 1500 clics? De nuevo, como que, perdón, volví a pegarle al micrófono. De nuevo, tocó decirles no, o sea, tocó enfrentarse a decirle a uno mismo, no, hice mal el trabajo, hice mal esto, Como te digo, cada vez que te hacían una pausa, cada vez que te hacían tomar aire y detenerte, te hacían ver con cosas muy sencillas dónde la estabas embarrando. Yo era, por ejemplo, muy cómodo con el 85, entonces me paraba yo lejos y tomaba las fotos así lo más cómodo posible. El segundo día me quitaron el 85 y me dejaron solo trabajar con el 35. Me dijeron, acércate a la gente, comprométete con una composición, trabaja una composición, ten paciencia, empieza a estudiar las capas en la fotografía para que, por ejemplo, yo era muy cómodo también, como estaba con malas condiciones de luz, estaba trabajando con 1.2, 1.4, aperturas altas para que la luz me funcionara. De nuevo, me sacaron de mi zona de confort para de nuevo yo tratar de enfrentarme a esos problemas técnicos con los que tengo que vivir a diario. Pasado todo esto, el segundo día tuve unos mejores resultados, empecé a ver dónde la estaba embarrando, pero lo interesante fue que cómo te empiezas a dar cuenta tú en tu trabajo diario dónde la estás embarrando. Entonces, por ejemplo, particularmente yo sufro mucho con las ceremonias. ¿Por qué? Era un ambiente muy similar en el que me pusieron a enfrentarme. Un lugar en el que las situaciones eran muy planas, en el que no había mucho lo que estaba sucediendo, no me comprometo con la gente ni me involucro con las cosas que están pasando. Entonces, por eso, siempre mis fotos en las ceremonias consideraba que eran muy malas o eran como muy flojas, muy planas. Fue exactamente a lo que me tocó enfrentarme. De nuevo, sin una clase magistral, sin una charla técnica extensa, no. Poco a poco, y por medio, como te digo, esos ejercicios que parecen tan simples, te sacan todo y te hacen, como te digo, enfrentarte tú solito a tus propios miedos y errores. Y al final hablamos que eso parecía como un encuentro de alcohólicos anónimos, porque era todo el mundo hablando de sí mismo, pero hablando de dónde la estoy embarrando, y era interesante ver que nuestros profesores no estaban jalando ninguna cuerdita, simplemente nos estaban, mire, coja por aquí a ver qué encuentra. Y eso fue lo que a mí más me marcó. Cosas, por ejemplo, como cuando yo estuve en el centro de rehabilitación, eran niños, como te decía, con síndrome de Down, y tener que trabajar tan cerca a estos niños y ver cómo niños con unas caras pues, completamente inexpresivos, ver cómo de pronto de la nada salía un gesto de dolor de un niño de estos, y yo estando tan cómodo con el 85 a 100 metros, pues no estaba realmente comprometiéndome con nada. Cómo después, con un solo día de que te hagan ver esas cosas tan sencillas, al otro día cambió por completo la forma en la que estaba trabajando. Y como te digo, llevo 1 año y medio estudiando y involucrándome mucho en el tema de fotografía, y en una semana me cambiaron una cantidad de cosas que, a pesar de que ya las había visto, a pesar de que incluso yo ya había interiorizado ciertas cosas que tenía que corregir, nunca me lo habían hecho como con una cachetada tan fuerte, como que de verdad date cuenta de lo que estás haciendo mal. El último día se seleccionan unas fotos y se hace una presentación para el resto de los equipos. Bueno, no te comenté, se parten en 2 equipos y se dividen así las asignaciones y se trabajan así los días digamos, del taller. Y al final se hace una presentación con las 9 o 10 fotografías que quedaron seleccionadas por tus profesores y debes contar la experiencia. Y ahí es donde te digo que todos nos quebramos. Porque ahí fue cuando, bueno, enfrentarte a ti mismo y enfrentarte a un poco de gente que acabas de conocer y decirle a la gente, mire, yo estoy siendo una mala persona por esto, estoy siendo mal fotógrafo por esto. Nadie te dijo que lo dijeras, simplemente te paraste ahí enfrente y por primera vez tú eres honesto contigo mismo y te dices por qué estás haciendo las cosas mal. Entonces es un taller, como te digo, que trasciende muchas más cosas aparte de las técnicas y las fotográficas. Es una experiencia muy interesante porque te hace enfrentarte contigo mismo. Y uno vive con miedos, uno vive con esos sustos y esas dudas de si hago esto bien o no. ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Simplemente porque uno no se arriesga a hacer las cosas. Y solamente con una mecánica como esta veo que uno realmente pueda enfrentarse a eso. Suena a veces como muy vacío, suena a veces explicarlo es muy difícil porque cuando ya lo vives es cuando te das cuenta, esto me sirvió para algo. Y no solo, como te digo, fue para un tema fotográfico, sino para un tema personal, porque te hace enfrentarte a las cosas a las que le haces el quite siempre. Y eso para mí fue lo valioso y lo distinto de este taller. Al final, pues, ¿qué te queda? Te quedan 40.000 dudas más. Y si te sentías en un nivel, me siento como al principio, me siento otra vez como en cero.
porque por fin empiezo a ver realmente dónde es que tengo que trabajar y dónde de verdad tengo que empezar a cambiar lo que quiero cambiar como persona y como fotógrafo. Ahí es donde encuentro que es valioso el taller, porque simplemente te abre los ojos. Al final creo que el resumen de todo esto es eso. Te hace abrir los ojos y te hace verte a ti mismo, y es algo que no había sentido en ningún otro taller. Lo demás era, como te digo, casi que copiemos lo que está haciendo tal persona, copy paste, copy paste, copy paste, y algo ahí quedará. Acá sí me abrieron los ojos, y por eso de verdad aplaudo lo que hicieron allá en México, porque de verdad es algo muy bien estructurado. Ok, ¿quiénes son los profes? En esta versión, bueno, estuvo Wii, como pues bueno, cabeza de todo el evento, Citlali Rico, Daniel Aguilar, Sergio. Ellos fueron los 4 tutores, y como asistentes estuvo Kelly Rashka, estuvo Susana Barberá, estuvo Toby Castrejón y Diana Chávez, de México, España. Bueno, Susana de España. Ellos fueron los digamos, como los asistentes de los tutores. Los 2 equipos fue Daniel y Sergio, y Citlali y Wii. Esos fueron los dos equipos. Y sí, una nómina increíble, sí. Y bueno, lo otro interesante del taller es, como te digo, allá nadie es más ni es menos. O sea, no por ser ellos unas personas que ya están en un nivel tan alto en este mercado y en este negocio, llegan con un aire de infalibles ni de que se las saben todas. Ellos simplemente te transmiten en lo que son buenos y te guían. Como te digo, yo no fui a un taller a aprender otra vez cómo Daniel maneja su luz o cómo Susana maneja su blanco y negro. No, ellos van a ponerte, como te digo, una línea por donde consideran que te debes ir. ¿Para qué? Para que tú mismo en algún momento te estrelles y te des cuenta del solito lo que tienes que hacer. Ellos por la tarde o por las noches, cuando llegábamos, simplemente te oían, te decían, bueno, ¿qué viste? Y tú solito, es que es impresionante, tú solo te vas dando cuenta y vas respondiendo a lo que creo yo que están buscando. Te analizan bastante, son muy fuertes y muy exigentes. Allá nadie te va a aplaudir nada si lo hagas bien. Allá te van a decir en qué estás fallando, y es por eso tan fuerte también, porque creo que a los fotógrafos nos pasa mucho eso. Nos inflan el ego, buscamos siempre un like en internet, siempre estamos queremos que nuestro trabajo brille más que el de los demás. Y al final, si te das cuenta, de nada sirve todo eso si al final, por ejemplo, no estás vendiendo, si tus clientes no están apreciando eso, que al final a los que importa, el que te debe dar un like y el que te debe agradecer es tu cliente. Y muchas veces uno se cega en esa búsqueda de protagonismo y como de estar tan presente en redes y que la gente te nombre, que olvida uno que al final esto no se trata nada más sino de eso. El premio al final es que tu cliente te recomiende con otra pareja, que te salga un nuevo negocio, que te llamen después para una sesión de familia, eso es un premio. Eso es realmente lo que uno tiene que buscar y enfocarse en mejorar su trabajo. Pero no sé por qué a veces nos cuesta tanto darnos cuenta de eso. Y ahí es como te digo, no con un ánimo de hacerle publicidad a esto, porque puede que a mucha gente no le funcione. Y incluso nos contaron de casos de gente que se retiró en pleno, o sea, le pareció tan fuerte la experiencia de enfrentarse consigo mismo que se fue. Hubo un par de casos, creo que en Texas, en que el fotógrafo se fue porque de verdad se siente uno muy frustrado. Te hacen que tú solo te des cuenta que no eres tan bueno ni tan infalible como a veces te crees. Y esa aterrizada y eso que te hagan poner los pies en la tierra, creo que es suficiente premio para mí, suficiente, digamos, título. Yo no fui por tener el cartón y por tener la foto de que fui al Foundation. Al principio puede que hasta lo haya pensado así, pero realmente me di cuenta que lo que vale la pena es lo que te deja al final como persona y como profesional. Eso creo que es lo que es valioso de ese taller. Y volviendo a lo que es realmente importante, tus clientes no van a entender quién es Foundation. Entonces, exacto, o sea, lo que lograste sacar es lo que... Sí, ¿de qué me sirve, digamos, como... El cartón no sirve. Lo que te decía al principio, como, bueno, el Fearless o el premio de la ICWP o, bueno, de cualquiera. Hay clientes que claramente buscan eso. Eso es ya se está creando, yo creo, un poquito de conciencia sobre que los clientes empiezan a buscar un poquito más eso, o sea, ese sello de calidad que de pronto te certifican ciertas organizaciones. Pero al final, y creo que es Julia el que lo dice al final, el que te vende es tu trabajo. Y es lo más cierto del mundo. Si tú haces las cosas bien, Toby decía algo que me pareció muy, muy interesante y muy, muy cierto. Si tú eres una buena persona, produces buenas cosas.
Y es creo lo más cierto de este mundo. Si tú no estás enchufado con tu realidad, si no estás enchufado con tu trabajo, con tu gente, pues eso se va a ver reflejado en todos los aspectos de tu vida. Y como te digo, vuelvo al caso del Foundation, lo simple pero fuerte del taller es que eso tan simple te lo hacen ver. De una forma muy práctica, muy simple y muy sencilla, pero te lo hacen ver y te lo hacen ver feo. Y ahí es donde es bueno y donde vale para mí la experiencia, porque creo que no lo hubiera encontrado en otro taller, o por lo menos no conozco de otro taller para este gremio que ofrezca algo como tan renovador, diría yo, como tan fuerte y tan renovador. Por eso me parece que es una experiencia que vale la pena, que no es para todo el mundo, es cierto, y no por un tema de presupuesto, sino realmente por un tema de hasta qué punto uno sí o no quiere hacer un cambio en la manera en la que trabaja y en la que hace sus cosas en la vida. Y a eso me parece que es valioso, como te digo. Bueno, Cristian, entonces ya vamos a cerrar con dos temas que quiero que revisemos. El primero es, vamos a resumir concretamente, todo lo que me has contado me parece una experiencia fascinante y creo que cualquier persona se beneficiaría de vivirla. Pero danos una frase, un consejo, una idea final que podamos aplicar ya mismo y que haya resultado de ese trabajo que hiciste. Creo que serían un par de cosas. Uno, como te decía, olvidarte de tu ego, olvidarte de solo pensar en sí mismo, sino en pensar para qué estás haciendo las cosas, con qué objetivo estás haciendo las cosas, para qué estás montando un negocio, para qué estás, cómo estás siendo como padre, como persona, qué vas a hacer cuando pienses hacer una foto, por qué la vas a hacer. Creo que eso es algo muy importante, como dejar de pensar en uno, sino pensar y comprometerse en lo que uno haga. Eso es una de las cosas más valiosas que realmente me dejaron allá, independientemente, como te digo, de un tema profesional o técnico. Creo que es lo más valioso, es de verdad tomarte el tiempo para pensar y actuar. Y eso se ve reflejado, como te digo, desde hacer un clic hasta en tu día a día como persona. Y creo que es una enseñanza muy grande, que parece muy simple, pero que te cuesta trabajo darte cuenta que hay que hacer. Y es ahí donde está la parte valiosa de la experiencia. Creo que eso es lo que lo resumiría. Ok, listo. Y la otra nota de cierre, y muchas gracias por ese consejo. La otra nota de cierre es lo que hablamos ahorita antes de empezar a grabar. Me estabas hablando de un proyecto que sucede, que tienes tú liderando y que sucedió en Neiva. ¿Cómo se llama el proyecto? Bueno, también como un poco por coincidencia, un profesor de fotografía en Neiva, Bernardo Solano, vio mi trabajo y nos conectamos por internet, por Facebook, nos hicimos buenos amigos y algún día me ofreció que fuera a dar un taller, una charla sobre fotografía. En algún momento me dijo, ¿por qué no hacemos algo más grande? Simplemente me dijo eso. Se me ocurrió que, pues ya teniendo la oportunidad de que la universidad nos estaba abriendo la puerta para hacer un evento, lleváramos más fotógrafos. Obvio no contábamos con ningún presupuesto, nada, sino nos invité a algunos amigos para que me acompañaran y dieran unas charlas sobre fotografía y nombramos el evento Encuentro de Fotógrafos. El objetivo básicamente es ir y regalar un tiempo tuyo para compartir un poco tus experiencias y tu conocimiento en cualquier área que corresponde a fotografía y a lo que tú consideras que puedas ir a aportar como persona o como fotógrafo. Como primera experiencia fue increíble, tuvimos una asistencia bastante notable, tuvimos alrededor de unas 50 personas y fue muy enriquecedor porque la gente honestamente y sinceramente se te acerca y te agradece porque por cosas, lo mismo que el Foundation, cosas muy pequeñas que tú de pronto crees que no tienen ninguna trascendencia, para muchas personas sí generaron cambios muy positivos. Un año después de esto me fascina, pues me mantengo en contacto con muchos de los asistentes y me pareció en particular muy bonito, por ejemplo, encontrar un fotógrafo que en el momento que, por ejemplo, le preguntamos cuánto estás cobrando por tu trabajo,
dijo alguna cifra de verdad ridícula, no daba ni verdad ni para el transporte. Y bueno, le dijimos, viejo, revisa tus costos, tu tiempo, tu vida, pues revisa un poco qué estás haciendo y si vale la pena que lo sigas haciendo así. Apenas fue una cosa como muy tocadita y después enterarme que ya tenía unos paquetes muy bien organizados, que estaba vendiendo bodas, que se estaba capacitando, que le abrimos los ojos a una cantidad de cosas con 2 o 3 cosas que puede que no hayan sido trascendentales para nosotros, para ellos fueron cambios muy positivos. Y he encontrado muchos fotógrafos que asistieron, que fueron no solo de Neiva, sino de Ipiales, del sur del país, fue muchísima gente. Encontrar que dejaste algo ahí fue muy positivo y muy enriquecedor y eso se volvió como un proyecto personal mío. No como con un objetivo, digamos, de lucrarme con esto, sino de aportar un poquitico y de darlo un poquito lo poco o mucho que hayamos aprendido. Porque al final creo que vale la pena hacerlo y que no te quita ni te pone donar 1 o 2 días de tu tiempo para compartir lo que sabes con gente que está empezando en esto y que pues ves, así como a todos nosotros nos ha tocado aprender a las malas, ¿qué les puedes aportar para que ese camino se les vuelva algo más, pues, más prometedor? Fue una experiencia súper sencilla, pero que nos gustó tanto que la repetimos en Pasto, nos fue muy bien y ya estamos pensando en una segunda versión también para Neiva, a la que también obviamente estás supremamente invitado. Pero sí, de eso se trata Encuentro de Fotógrafos, ir y compartir, compartir conocimiento, aprendes un montón también. ¿Hay página web para Encuentro de Fotógrafos? Estamos en ese tema, por el momento tengo un grupo en Facebook, Facebook Encuentro de Fotógrafos. Estamos iniciándolo, como te digo, hasta ahorita, pero la idea es volverlo un poquito más, algo más interesante, como te digo, tratar de que el acceso al evento sea lo más económico posible para que podamos llevar a los o sea, digamos, cubrir los costos de llevar a los conferencistas y que pues todo el que esté interesado en participar en esto pues se contacte con nosotros y pues con todo el gusto pues podamos llevarlo. Ok. Bueno, Cristian, creo que ya podemos parar. Muchas gracias por venir, gracias por toda la información, gracias por la invitación. Todos los links a tu página y a este Encuentro de Fotógrafos, al workshop, todos los vamos a poner al final en Udefoto. Muchas gracias y espero que haya servido algo el aporte. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por habernos visto hoy. Recuerden que toda esta información va a estar en la página de Udefoto. Se pueden suscribir al podcast para escucharlo cada semana o cada que lo saquemos, que estamos haciéndolo mucho más frecuente ahora. Cualquier pregunta que tengan para Udefoto o para los invitados que tenemos, por ahí lo pueden mandar, pueden comentar. Vamos a tener obviamente todos los links a cómo encontrar a cada una de las personas que vienen y ojalá estemos en contacto por ahí. Muchas gracias.